Amados hermanos del Señor, paz y más. Hermanos, para este servidor y también para el departamento de matrimonio y modelo que fue nombrado precisamente por el gobierno de nuestra iglesia, es un hermoso privilegio poder estar con ustedes en esta tarde. Queremos agradecer al gobierno de la iglesia por permitirnos el hecho de poder compartir con ustedes algunas experiencias que hemos tenido en el quehacer del trabajo precisamente dentro del tema de la integración familiar, que es uno de los ejes que la iglesia está tratando de llevar a cabo y de impulsar, de fortalecer y por supuesto de llevarlo hasta que nosotros realmente vivamos precisamente integrados de la mejor manera. Quiero invitarles para que me acompañen, así como estamos de pie, vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar en nuestro buen Dios. Por favor, hermanos. Bendito y eterno Padre, Señor, en esta tarde te agradecemos por tus bendiciones, por cada una, Señor, de las formas con las cuales tú nos cuidas, nos guardas, nos proteges. Te has manifestado, bendito Padre, a través de tu amor, te has manifestado a través también, Señor, de nuestra familia. Nos has dado a conocer en qué consiste tu gracia, tu misericordia, el perdón, la santidad, la espiritualidad. Gracias, Señor y Dios. Venimos ahora a suplicarte que si hasta ahora, Señor, no hemos cumplido como padres, como esposos, como hijos, como suegros, como yernos, como nueras, Señor, te suplicamos, Padre, que tengas la bondad de bendecirnos y ayudarnos para que encontremos en tu palabra verdaderamente los propósitos y los planes por los cuales tú estableciste a la familia desde el principio. Te agradecemos, Señor, por tus hijos y por tus hijas que han venido de diferentes lugares para esa convención pastoral. Te pedimos, Padre, que la exposición de tu palabra redunde en beneficio de nuestros hogares. Te lo pedimos como siempre a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por favor, acomódense, hermanos. Pedirles a nuestros hermanos nos pueden colocar la primera diapositiva. Hermanos, cuando hablamos acerca del tema de la integración familiar, la pregunta que podemos hacer nosotros es, primero, ¿en qué consiste o de qué se trata precisamente la integración? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si nosotros tenemos un equipo o un trabajo que realizar, una empresa? Y precisamente la empresa de matrimonio o la empresa familiar precisamente es algo en lo que usted y yo nos hemos embarcado. La palabra empresa significa emprender, iniciar, es un reto, es un desafío, es algo con lo cual usted y yo estamos familiarizados todos los días de nuestra vida. Y el propósito, la finalidad precisamente de integrarnos es integrarnos hacia lo que tiene que ver la familia. Definitivamente, el creador de la familia, que es nuestro Señor, sabía y estaba consciente de que no podía desarrollarse una situación tan especial como es la familia si no se tenía el elemento, en este caso, humano. Cuando el Señor coloca a Adán, dice la bendita palabra de él, de que no encontró nada que pudiera satisfacer las necesidades físicas, emocionales, sexuales, espirituales, materiales, económicas hacia Adán. Encontró que era necesario que se estableciera un ser con el cual pudiera haber una compaginación sentimental desde toda índole que pudiera favorecer la comprensión mutua, que no solamente el hombre pudiera decirle mi amor, mi cielo, mi flor, mi mamacita,
sino que también ella pudiera también externar hacia el hombre lo que tiene que ver con sus sentimientos y sus emociones. De acuerdo a la palabra del Señor, uno de los principales problemas que nosotros encontramos es de que nosotros como seres humanos, varones, somos muy poco expresivos en ese sentido para expresar nuestras emociones. Y por eso es que la palabra del Señor enfatiza en más de una oportunidad: y vosotros, maridos, amad a vuestras mujeres. Porque nosotros de por sí, hermanos, somos demasiado simples, no somos muy dados a la expresión del amor, no somos muy dados más que todo a expresarlo a través de las palabras, a través de una carta, a través de una flor, a través de un regalo o a través de una expresión física, sino que normalmente nos reservamos muchas cosas, pero sí queremos que aquella parte a nosotros nos la externe, nos la manifieste. Entonces surge una necesidad respecto a la integración, y el propósito precisamente de la integración es que usted y yo como esposos nos integremos, y la esposa como tal también se integre, y los hijos y toda la familia. Ahora, ¿qué nos está ocurriendo dentro de la iglesia? ¿Qué está sucediendo? No solo dentro de la iglesia como institución social, como institución religiosa, como un ente está debidamente registrado ante la ley de la República. ¿Qué es lo que está sucediendo? Como experiencia personal queremos comentarles algunas situaciones. Vamos a veces a algunas iglesias, algunas congregaciones, y de unos 300, 400 o 500 miembros o 100 miembros, ¿cuántas familias asisten en este caso como familia a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos hogares están el papá, la mamá, los hijos dentro del hogar cristiano, dentro de las aulas de una casa de oración? ¿Cuántos? Muchas veces encontramos que de 100 personas que asisten a una casa de oración, a veces llega el abuelo con 2 o 3 nietos, o la abuela con 2 o 3 nietos, llega la madre, llega el predicador a veces, o llega la persona que cuida la puerta, o llega la persona que recoge la ofrenda, el hermano que recoge la ofrenda. Pero cuando hacemos el trabajo de taller para ver quiénes forman parte de la familia del hogar cristiano como cristiano, resulta, hermanos, que tristemente muchas veces el porcentaje es muy bajo. Hemos encontrado que apenas llegamos a veces a un 5 y 10%. ¿Sabe usted que si una familia está mal en la parte espiritual, cómo estará en todas las demás áreas? ¿Qué dice, hermano? Está mal. Está mal. Nuestro Dios nos ha hecho a nosotros con ciertos elementos que componen nuestra personalidad. Nos ha hecho con alma, nos ha hecho con espíritu y nos ha hecho con cuerpo. Podemos satisfacernos sexualmente, podemos satisfacernos a través del alimento, podemos satisfacernos a través de cubrirnos con una buena ropa, un buen calzado, una buena joya, un buen vehículo. Podemos satisfacernos, pero hay una parte espiritual que no se satisface más que con el poder del Espíritu Santo. Esa parte es necesaria dentro de la familia, dentro del hogar, y esa parte es la que sigue siendo falta, sigue teniendo un pendiente por llevar a cabo, por realizar. Tenemos en nuestro documento con respecto a la integración familiar. Pasemos a la siguiente, por favor, hermanos. La siguiente diapositiva. Vamos a preguntarnos, ¿qué es la familia, hermanos? ¿Qué es la familia? La familia es lo más esencial en cualquier cultura y época. En todos los países del mundo, no hay país a donde usted acuda en el mundo donde la familia no sea lo más importante. Y uno de los mandamientos
de conservar, de mantener la integración familiar es de suma necesidad, porque nuestra familia debe de ser de bendición en cualquier parte. Usted como familia debe de ser motivo de bendición para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y para sus tataranietos. Hay un problema en nuestro medio. Difícilmente nosotros conocemos nuestro árbol genealógico. Difícilmente. Esa era parte de lo que narra la palabra del Señor. Si usted analiza el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué aparece en el caso de las dos narraciones? Aparece que nuestro Señor Jesucristo le aparece su árbol genealógico desde el punto de vista de José y desde el punto de vista de ¿quién más? De María. ¿Cuál fue la razón? Pensemos un momento por qué aparece eso que para algunos es aburrido. Leer esa cronología. ¿Cuál será la razón? Por la que precisamente está escrito esto en la palabra del Señor, en la que aparecen incluso mujeres como Ruth, aparece Rahab como una prostituta, aparecen personas que no están dentro del rango para nosotros como personas santas, puras, pero que realmente, hermanos, vinieron a formar parte del árbol genealógico, materialmente hablando, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿sabe usted, por ejemplo, por qué motivo o cuáles son las razones por las que existen las maras? Por la desintegración familiar, pero también porque hay una falta grande de liderazgo dentro de la familia. Cuando nosotros tenemos que visitar diferentes hogares, hermanos, y dentro de las clínicas que nos toca que ver, estamos viendo un fenómeno dentro de la integración familiar, dentro de la desintegración familiar. Muchos jóvenes, señoritas, están retando a los padres. Estamos hablando de padres de la iglesia de Dios. Están retando a los padres con el hecho de que se van a ir de la casa. Y algunos ya se fueron. Jovencitos de 15, 16 y 17 años, que todavía no tienen una formación como para poderse desempeñar para un cargo, para un puesto. Sin embargo, ese obrero o esa persona está predicando, tiene un puesto en un cargo de la iglesia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? La palabra del Señor es dura, pero es la verdad. Dice que el que no sabe gobernar su casa, ¿qué tiene que ser, hermano? Es cierto y bien. Entonces, ¿qué está pasando con la integración? ¿Qué está pasando con la familia? ¿Qué está ocurriendo en nuestra familia? Lo que estamos viendo es apenas, como se dice comúnmente y secularmente, la punta del iceberg. Estamos viendo el efecto, pero no estamos viendo la causa o las causas. Cuando un hijo reta al padre diciéndole, yo puedo llegar con los tragos, quiero. Si usted me corrige, yo me voy. El padre de familia hasta en ese momento reacciona y dice, necesito llevar a mi hijo con un psicólogo o con un psiquiatra. Ahora, ¿dónde está el problema en esa familia? ¿Dónde está? Hay no una integración a nivel de padre y madre, lo que se le conoce comúnmente en administración como unidad de mando y unidad de dirección. No hay. El padre va por un lado, la madre va por otro lado, y hay un fenómeno
expresión de santidad delante del Señor. Pero no es solamente de criados. Entonces, cuando no ocurre esto, porque el papá y la mamá no pusieron, como que dice, los rieles para que el ferrocarril del matrimonio caminara, entonces el matrimonio, la integración de la familia va mal. El papá tiene sus propios problemas, la mamá tiene sus propios conflictos, la esposa tiene sus propias dificultades y se da cuenta de los conflictos hasta que llega la edad de la pubertad o la adolescencia de su hija o su hijo. ¿Quién está participando para desintegrar a la familia? ¿Quién piensa usted que está participando para desintegrar a la familia? Satanás está participando, porque de cierto es el Dios de este siglo, pero también hay otra serie de elementos que están siendo utilizados por el enemigo. Hermanos, hemos sido a veces invitados para platicar con algunos padres de familia y con el joven, con el jovencito. Y el padre de familia no le pide al muchacho o a la muchacha que apague el televisor, o él mismo no tiene la autoridad para apagar el televisor. Tampoco tiene la autoridad moral el mismo padre de familia para establecer los parámetros de conducta y el perfil de hijo que él quiere. En la Sagrada Escritura nos aparece un perfil de cristiano, de creyente. Dice que el que apetece obispado buena obra desea, pero que tiene que tener ciertas características. La pregunta que yo le hago en esta tarde, amado hermano, es: ¿qué tipo de hijo, qué tipo de hija quiere usted para lograr esa integración familiar? ¿Qué? ¿Se ha preguntado usted? A veces dicen: yo admiro los hijos de fulano porque son muy obedientes, porque obedecen, porque son ordenados, porque no dejan las cosas aquí, no dejan las cosas por allá. Está bien, pero ¿se ha preguntado usted qué proceso llevó todo esto para que la persona fuera y sea lo que es ahora? ¿Cuánto tiempo de esfuerzo, de sacrificio le pudo haber llevado a él o a ella, en este caso a los padres? Primero tuvieron que haberse puesto de acuerdo, tener las mismas metas, los mismos fines, los mismos propósitos, las mismas ideas. Y esto, hermanos, no empezó ayer. Esto empezó desde que el niño estaba, incluso antes de que fuera engendrado en el vientre de la madre. Se planificaron, se hablaron. La familia es lo más esencial en cualquier cultura, pero es de las relaciones más difíciles, porque usted va a relacionarse con alguien que viene de un estatus completamente diferente y que no acepta muchas veces que se cambie el estatus que tuvo en su familia paterna a la nueva familia. Cuando nosotros nos casamos, pensamos que los errores que cometieron nuestros padres con nosotros no los vamos a cometer. Y resulta que nosotros como padres cometemos nuestros mismos errores. La familia, vamos a por la diapositiva. Regrese por favor, disculpe. La familia. En ella vamos a conservar o vamos a observar costumbres, relaciones o expresiones que la distinguen de una familia a otra. No hay dos familias exactamente iguales. No hay dos familias iguales. Así como tampoco hay dos empresas exactamente iguales. Cada una tiene sus propias intenciones, razones, causas por las cuales fue creada. En el caso de la empresa familiar,
de su hogar. ¿Las considera usted buenas? ¿Las califica usted como buenas? ¿Desde su punto de vista o desde el punto de vista de quienes lo observan? ¿Ha tenido usted el reto y el atrevimiento de preguntarle a otras personas? ¿Y no se ha molestado usted, por ejemplo, cuando usted recibe críticas, observaciones de alguien acerca de algunas costumbres buenas o algunas costumbres malas que usted tiene? Por ejemplo, en algunas casas de oración, los niños, hermanos, agarran de pista de aterrizaje la casa de oración. Y hay padres de familia, incluso pastores, que se enorgullecen porque su hijo tiene vitalidad para poderse reclamar y patinar en el piso de la casa de oración. Subirse al púlpito y agarrar al papá de pantalón, llorar, y el papá se siente feliz. Incluso dicen, es que antiguamente eran muy duras las reglas de la iglesia. Hoy la palabra del Señor dice: dejar que los niños tengan amigos, que los padres se arreglen los cielos. Y tomamos ciertos versículos y los acomodamos. Hermanos, si usted a un niño lo acostumbra desde un principio a que todo lo que hace él hay que aplaudírselo, hay que felicitarlo, todo lo que haga, bueno o malo, ese niño no va a tener parámetros de buena conducta. Va a pensar que el que tiene que decidir cuáles son los buenos o los malos parámetros va a ser él. Él va a ser el centro de atención. Él va a ser el centro de decisiones. Hay que consultarle a él. Él es el que decide qué teléfono hay que comprarle, qué aparatos. Hay niños, incluso costumbres de personas que a los niños acostumbran a dormir con los mismos padres, teniendo la criatura ya 10, 12 años. ¿Será una buena costumbre? No, es una buena costumbre. Esas costumbres las llevamos a la nueva familia. Por el otro lado, las relaciones o expresiones que la distinguen de una familia a otra. ¿Qué tan duro es usted para abrazar a sus hijos? ¿O qué tan fácil abraza y besa usted a sus hijos? ¿O besa solo a las hijas mujeres y a los hijos varones no? ¿Qué tan sensibles somos nosotros para expresar ese amor? ¿Sabe usted que científicamente está demostrado que cuando nosotros abrazamos, estamos manifestando cariño, amor, pero ese amor está retornando hacia nosotros? Eso le da seguridad a su hijo, le da confianza, y eso se va a multiplicar en su hijo y en su hija. Hace unos días platicábamos con un padre de familia. Hicimos hacer una actividad, una cosa sencilla, un beso como pareja. Y el hermano me dijo, uno de los hermanos me dijo, ¿qué onda? Yo no soy capaz de besar a mi esposa. Nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Le digo, ¿cómo tuvieron sus hijos? Eso es otra cosa. Hermanos, en esta tarde quiero preguntarle, ¿las relaciones sexuales son parte de nuestra integración familiar? No es solamente de ir, se necesita preparación, palabras agradables, hacerla sentir a ella que es la mejor mujer, que es la única esposa suya,
hacerla sentir amada, respetada, querida, con ternura. Es parte de esto, la integración. ¿Cuáles son las expresiones que le distinguen de una familia a otra? Ya vine vieja, ya me voy, hay regreso. Y así, no hay un beso, no hay una llamada por teléfono, no hay una expresión. Esto precisamente está afectando a la familia. Pasemos a la siguiente, por favor. El hogar, hermanos, es una institución social, económica y de relaciones individuales al terror. En esta tarde quiero preguntarle, nuestro hermano Ausencio trataba el tema sobre algunos distintivos de los creyentes, de los evangélicos. Ahora quiero preguntarle a usted, ¿cuáles son los distintivos de su hogar? ¿En qué se distingue su hogar del hogar del frente? ¿En qué se distingue su hogar de los demás hogares que están alrededor de la manzana? ¿En qué se distingue su hogar? ¿Por qué es diferente su hogar a los demás hogares? ¿Por qué nuestro hogar creemos nosotros que está basado en la palabra de Dios, en el amor, en el cariño, en el respeto? ¿Por qué? Porque estoy seguro yo de que mi hogar va a permanecer mientras que los demás hogares no sé. ¿Por qué? Porque estoy consciente y estoy sabido de que estoy dando la cuota de amor que me corresponde. ¿Y por qué creo yo que las demás personas son las que me tienen que amar a mí, respetarme, sujetarse a mí, y yo no me sujeto a ellos? ¿Por qué? Hermanos, el machismo sigue prevaleciendo aún dentro de la misma iglesia. De acuerdo a la palabra del Señor, dice en Efesios, sujetados los unos a los otros. Y muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos se nos sujeten a nosotros. El quinto mandamiento es tremendo, porque nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Muchas veces el esposo es el único que pone las reglas. Tú me vas a obedecer a mí como hombre, como Pancho, como parte de la familia, como el que trae, como el que aporta lo económico. A tu nana, a él no, él no. A él no. Nosotros mismos estamos haciendo una desintegración familiar. De acuerdo a la palabra del Señor, nuestro matrimonio, bajo esas condiciones, va a ir hacia el fracaso. Cuando tengamos que solucionar un problema a nivel familiar, no lo trate solo usted. Platique con su esposa primero. Llame a su hijo, el involucrado, y no le llame la atención a todos en común. Los demás no tienen la culpa. Y las rabietas que le causan, o la molestia, o la incomodidad que le causa esa situación, tampoco le dure a usted todo el día. Efesios nos dice categóricamente, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Si hay un problema, hay una discusión como padres, vamos, trátelo de manera que usted y su esposa
sean los primeros en llegar a acuerdos. No desintegre su familia tratando de ganar adeptos entre sus mismos hijos. Muchas veces hay padres de familia que le cuentan al hijo desde su punto de vista las cosas con las cuales no están de acuerdo con la mamá. Y la mamá muchas veces le cuenta a sus hijos también las cosas de las cuales no está de acuerdo con la mamá. ¿Será una integración familiar? Estamos contribuyendo a desintegrar la familia. Dios nos ha provisto de algo maravilloso como es la comunicación. Muchas veces no son las palabras como se dicen, hermanos. La forma, a veces son los gestos, los seguidos del rostro, el acento, ese énfasis. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo hiriente que somos en este sentido. Y sin embargo, si queremos que las demás personas, en este caso nuestros hijos, nos respeten. Vamos a pasar a la siguiente parte, hermano, por favor. Estemos. ¿Por qué es necesaria la integración familiar? ¿Por qué motivo es necesaria, hermanos? De acuerdo a la palabra del Señor, en Génesis capítulo 2 y versículo 24, vamos a ver, Génesis 2 y verso 24. Dice la bendita palabra del Señor. Génesis 2 y verso 24. El libro por excelencia. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermanos, el primer punto de partida para la integración de la familia, de la pareja, está en este decreto. Por tanto, dejará, es un verbo, dejar. Dentro de la oración gramatical, los verbos, ¿qué nos indican a nosotros, hermanos? Acción y movimiento. Pero aparte de eso, aquí es una orden. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos casados, hermanos? Quisiera que preguntaran, levantaran la mano, por favor. Grande número. Gracias, hermano. Gracias. Bien. Disculpen la siguiente pregunta. ¿Cuántos de sus hijos viven con ustedes? Casados. Levanten la mano, por favor. Gracias, hermano, mi hermano. Hay varios. La siguiente pregunta sería: ¿por qué están con ustedes? Hermanos, ¿por qué motivo sus hijos no se han ido de con ustedes? Es una orden de parte del Señor. Por tanto, dejará el hombre y la mujer a su padre y a su madre, y se unirán. No se puede llevar a cabo una relación siguiente si antes no se ha roto la anterior. De acuerdo al mandamiento, hermanos, ese cordón umbilical tiene que romperse. Es una voz imperativa, es una orden. Usted me podrá decir: mire, es que mi hijo no tiene las condiciones económicas, o mi hija no lo tiene. La pregunta es: ¿qué se casó? Hemos visto casos de padres de familia en la iglesia, jóvenes que los
Hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, esta no es una situación, podríamos llamarle así, que así tiene que hacerse. La persona se puede bautizar soltera, se puede bautizar casada. Ahora, ¿qué sucede si la persona no se separa de sus padres? ¿Qué va a suceder? No va a haber integración familiar. ¿Sabe usted cómo se escribe la palabra guerra en chino? Dos mujeres bajo el techo de una casa. Así se escribe la palabra guerra en chino. Si una mujer no está separada de sus padres, y si un hombre no está separado de sus padres, no va a poder tomar decisiones sobre el tema de la integración familiar, porque van a haber siempre personas ajenas a su matrimonio que van a participar en muchas áreas, en el área económica, en el área de educación de los hijos y en toda clase de toma de decisiones. Va a estar metiéndose la suegra, el suegro, los cuñados. Si la muchacha es muy oficiosa, ¿qué va a pasar? Le van a meter más carga de la... Y si es que la cuestión muy alargada, va a ser la comida de todos los días de la familia. O sea que por los dos lados le va a ir mal. Entonces eso no favorece. Por el otro lado, los nietos, cuando usted como padre los quiera corregir, ¿a dónde van a acudir esos nietos? A cobijarse en la falda de la abuela o en el pantalón del abuelo. Y el abuelo, por su conciencia de los errores que cometió con los hijos, espera corregirlos supuestamente con los nietos. Y entonces la integración familiar no se logra. Y por el otro lado, que es lo básico, no se está haciendo obediente ¿a dónde? A la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. La integración familiar va sobre ese punto. La unión. Hermanos, si una persona llega a la iglesia pero trae costumbres de Egipto, de los cananeos, de los jebuseos, de acuerdo a la palabra del Señor, ¿será correcto? Hay que dejar esas costumbres. Que fueron buenas o que fueron malas, es un nuevo hogar. No se va a poder unir a su familia, no se va a poder unir a su esposa, a su esposo. Van a haber ciertas interrupciones. Por la otra parte, vamos a ver Mateo, capítulo 19 y verso 5. Vea usted cuántos versículos nos hablan sobre la integración familiar. 19 y verso 5 del Evangelio de Mateo. Mateo 19 y versículo 5 dice la bendita palabra del Eterno: y dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Muchas personas piensan de que ser una sola carne es solo a través del acto sexual, que es lo único que une a la mujer con el hombre. Pregunto, a nivel de cristianos, de creyentes en el Señor, ¿será lo único que nos une a nuestra esposa?
Si es lo único que a nosotros nos une con nuestra esposa, estamos mal. ¿Por qué? Cuando la persona fallece, el padre o el esposo o la esposa fallece, aquellos que han tenido la experiencia de ese ser querido que ha faltado, que ha fallecido, hermanos, cuentan de que es como que la mitad de su vida se fue con esa persona. ¿Por qué motivo? Porque se compartieron muchos ideales, muchos sueños, muchos propósitos. Se convivió, se vivieron experiencias bonitas, agradables, pero también se compartieron, se convivieron experiencias de tristeza, de pena, de dolor. Pero al final de los años, esa unión se ha fortalecido. Porque la palabra del Señor así nos lo dice, que cordón de dos dobleces, no tan fácil, se rompe. La palabra del Señor también añade que si uno de los dos se cae, el otro le va a poder levantar, dos se dividen juntos. Pasemos a la siguiente, por favor, hermano. Vida y armonía cristiana. De acuerdo a la palabra del Señor, hermanos, ¿de qué está compuesta la vida? ¿Y quién nos la dio? Nos la ha dado el Señor. La vida no es solamente el aliento que dice Génesis 2:7. La vida, hermanos, está compuesta de muchos elementos, experiencias, situaciones adversas, alegrías, dolores, enfermedades, penas, gozos, nuevas experiencias, nuevo aprendizaje. Esa vida de la persona se inicia desde que la persona está en el vientre de la madre hasta, en el caso de nosotros los cristianos, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, que somos los más miserables de todos los hombres. Entonces la vida del creyente en Cristo va mucho más allá. Pero si su matrimonio, si su hogar está mal, se constituye, hermanos, en un infierno. La vida está llamada a ser una vida de armonía. Está llamada a ser una vida de gozo. Una vida de gozo en quién? En Cristo. Estamos llamados, como le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Estamos llamados a ser personas en la vida familiar no fracasados. Usted como cristiano está llamado en su vida familiar a ser una persona, a convivir y a compartir de manera armoniosa. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, hermano. Bien. ¿Por qué? Somos criados, somos hechos para gobernar los dos seres de la creación, menores del ser humano. Somos llamados a ser felices los dos, hombre y mujer, a imagen y semejanza del Señor. Pasemos a la siguiente, por favor, hermano. Bien. La creación fue un acto voluntario de parte de nuestro Dios y no fue un acto necesario. No fue una obligación de parte de nuestro Dios crearnos. El Señor, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 4:11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, si nuestro Dios nos creó por su voluntad, para que nosotros formemos parte de la creación y
si esa vida que tenemos es para la honra y la gloria del Señor, debe de ser una vida en armonía. Quiero preguntarles, ¿quién de nosotros se casa para ser infeliz? Ninguno. Pero para poder llegar a una armonía, ¿cuántos hermanos músicos hay acá? Quisiera que levantaran la mano los que saben de música. Gracias, hermano. ¿Alguno de ustedes quisiera pasarnos y decirnos en qué consiste una armonía? ¿Una armonía musical? A ver, hermano, ¿quiere pasar? No sé si está el micrófono, hermano. ¿Lo que micrófono? Solo son las armonías de las notas, hermanos, que están con sus compases y que dan melodías. Bien. Ahorita le pasan el micrófono, hermano. La música, aparte de tener un sentimiento, también la armonía se compone a través de las notas, y eso es cuando se unen compases, sueltan melodías que realmente causan sentimiento. Y yo digo que es así, la unión de muchas notas sí causa sentimiento, y así lo que el hermano entiende de nuestra familia. Eso es lo que puedo compartir. Gracias, muy amable, gracias. Bien. Hermanos, cuando una persona dirige una orquesta, por ejemplo, un coro, una sinfónica, el que pasa al frente de dirigir tiene una varita que se le llama la batuta. Pero él conoce todos los diferentes sonidos de los diferentes, podríamos llamarle así, miembros o equipos que componen precisamente los que están en el coro, o los instrumentos de metal, de viento, de cuerdas, de percusión, de madera, de viento, madera. Como decía nuestro hermano, las notas, las corcheas, las semicorcheas, las pusas, las semipusas, los compases, todas las diferentes notas. Y él sabe que si alguien falla o no toca la nota que le corresponde, ¿qué va a pasar? La melodía se va a distorsionar. Nuestra vida tiene que estar en armonía, primero con el Creador y después a nivel de familia. Si nuestra vida no está en armonía con el Creador, difícilmente estará en armonía con nuestra pareja. Estaremos en armonía con nuestra pareja. ¿Por qué? Porque primero, no sabemos nosotros y no aceptamos para qué hemos sido creados. ¿Por qué fuimos creados? Estar en armonía como matrimonio, como pareja. Estar en armonía como hijos de Dios. Necesitamos estar conscientes de cuál fue la razón por la que fuimos formados. ¿A qué venimos a este mundo? ¿Por qué estamos acá? Después de esta vida que hay. Hermanos, en el camino que hemos tenido con este trabajo de matrimonios, hemos encontrado algunos hermanos que dicen que tienen duda de que Cristo viene por segunda vez. Y algunos dicen, dentro de la iglesia estamos hablando, hermanos, y algunos piensan de que no hay castigo de parte del Señor. El castigo es aquí en esta vida, ya no más. Ahora, eso por supuesto no es idea de ellos. Esas son las nuevas filosofías satánicas. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si
si la persona se ha venido degradando espiritualmente en su fe, en su creencia, en sus principios, en sus valores, en la parte moral, en la parte espiritual, esto lo refleja y lo manifiesta en su hogar, en su matrimonio. Otro punto fundamental es que a veces nosotros como padres inscribimos a nuestros hijos en una escuela, en un establecimiento educativo, pero no sabemos cuáles son los principios filosóficos sobre los cuales descansa la educación y la enseñanza, la preparación académica, el currículum o la currícula, como le llaman algunos, de ese establecimiento educativo. Ni tampoco conocemos cuáles son los valores y principios sobre los cuales cada uno de los docentes están. Quiero contarles, hermanos, que por asuntos de trabajo me ha tocado visitar a algunas personas EPSistas, están en práctica de EPS para graduarse en una carrera universitaria, y me tropecé con una muchacha que estaba haciendo sus prácticas en una esa cama y me dijo: quiero hacer mi tesis sobre el aspecto de homosexualidad. Usted no sabe la cantidad de estudiantes homosexuales que hay acá. Hemos visto casos en los cuales hay supervisores de educación media del Ministerio de Educación que son bisexuales. Lo mismo es vivir para ellos con una mujer que vivir con un hombre, y están ocupando sus puestos. Usted como padre de familia está al tanto de quiénes son los alumnos o con quiénes comparten sus hijos, quiénes son los maestros, quiénes son los docentes de sus hijos, que puedan favorecer o perjudicar la integración y la vida en armonía. ¿Manda? Claro, profesores con valores o sin valores, que tienen que ver con la parte de la axiología. Entonces tenemos que ver nosotros, hermanos, precisamente eso. Primero, ¿qué valores tenemos nosotros? ¿Cuáles son los valores? Y segundo, ¿cuáles son los valores que están recibiendo nuestros hijos para mantener esa armonía? Porque muchas veces nosotros tenemos armonía en la casa, pero la armonía con el establecimiento educativo no está, no existe. Entonces, eso trae un caos. Muchos padres nos han dicho: mire, yo hubiera preferido mejor no darle educación a mi hijo, porque de tratar el establecimiento educativo, ella no es la misma persona, él es otra persona completamente. Me dice: mire, mi problema es que yo apenas tengo tercero primaria. De acuerdo a la palabra del Señor, hermanos, ¿qué dice Santiago 1:5? Que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. No es el grado académico que usted alcance, es la compenetración que usted tenga de parte del Espíritu Santo. Es el deseo que usted tenga por lograr la armonía en su vida espiritual. Es el deseo que usted logre, que usted se proponga, el esfuerzo, el sacrificio que usted haga. ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a nuestra familia? ¿Cuántas horas? Hermanos, en la antigüedad, dentro de los aspectos que tenían que ver con la integración familiar, estaba lo que dice Deuteronomio 6:6. Usted la repetirás a tus hijos. Y ahí empiezan a darnos todos los lineamientos. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, del Señor Jesús, yo me imagino que Cristo asistió con sus padres a Jerusalén
llevado. Dice que a los 12 años se perdió, pero dice que él viajaba con sus padres cada año, a los 12 años. Hermanos, esa armonía, esa vida en armonía, es parte del quehacer de nosotros. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cuáles son las notas que son discordantes? ¿Cuáles son las notas o los compases que no están bien? Como dice nuestro hermano, que están incompletas y que necesitan corregirse en el papel pautado, en el pentagrama de nuestra vida, para darle la honra y la gloria al Señor. ¿Cuáles son esas partes que no están bien? Usted lo sabe, yo lo sé. Muchos padres dicen, yo no puedo hacer nada, mis hijos ya están grandes, ya no puedo hacer nada. Sí podemos hacer todavía mucho. Primero, hay que hablar con ellos, con ellas. La palabra del Señor sigue teniendo la misma importancia y la misma vigencia, los mismos valores que están. Pasemos a lo siguiente, por favor, hermano. Sí. Bien. Bien. Hermanos, la vida y armonía cristiana de acuerdo a la lengua castellana dice, la palabra armonía viene del griego armonia, arreglo, unión o combinación de sonidos agradables, sinónimo de melodía, figura de amistad y buena correspondencia. Esto es vivir en armonía. De acuerdo a la palabra del Señor, en el libro de Hechos, capítulo 11, dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiero preguntarles a ustedes, hermanos, y a todos nosotros, ¿cómo le llaman sus hijos a usted? ¿Cristiano? ¿Creyente?